Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es actitud compasiva ante el juicio de Dios. Los seres humanos solemos tener distintas actitudes negativas ante el pecado ajeno. Si el pecado es contra nosotros, mostramos odio, rencor y venganza. Y cuando no es contra nosotros, mostramos juicio, condena, crítica o indiferencia. Pero solamente Dios puede actuar contra el pecado ajeno y por supuesto también con el propio. Así que a nosotros solo nos corresponde tener una actitud de comprensión y de compasión, dado que si bien hoy podemos padecer el pecado ajeno, mañana podemos ser nosotros quienes hagamos padecer a otros nuestro pecado. En definitiva, el pecado ajeno nunca debe despertar en nosotros malos sentimientos, por mucho que nos afecte, pues estamos hablando de un mal universal que afecta a todos, también a nosotros. Jesús dijo, lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Si queremos que nos soporten, que nos traten con misericordia cuando pecamos, así también nosotros debemos hacer lo mismo con nuestro prójimo. Hablemos de este asunto recordando que Dios juzgó a Saúl y le dio la debida retribución que merecía su pecado. Dios hizo que Saúl cosechase las mismas cosas que había sembrado. Su ejército y su pueblo huyó ante el enemigo. Primero de Samuel 31:1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y él, Saúl, había hecho huir a David. Por tanto, lo que él había hecho con David lo recibió de parte de Dios. Sus hijos murieron a mano de los filisteos. Primero de Samuel 31:2. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Él había querido matar a David, hijo de Isaí, y no lo consiguió, pero quiso matarlo en más de una ocasión. Y al final sus hijos son los que terminaron muertos. Las flechas filisteas atravesaron el cuerpo de Saúl. Primero de Samuel 31:3. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Le alcanzaron los flecheros. Varias flechas atravesaron su cuerpo. Él había arrojado en varias ocasiones su lanza a David para enclavarle en la pared. Por tanto, recibió lo que había sembrado. Saúl se quitó la vida con su espada. Primero de Samuel 31:4-5. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. La misma espada con la que deseó matar a David, la usó Saúl para quitarse la vida. Saúl y muchos de los suyos murieron en el combate. Primero de Samuel 31:6. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones.
él quitaba la vida a otros. Quitó la vida a muchos seguidores de David, quitó la vida a los sacerdotes de Israel, y lo hacía sin tener pesar ni cargo de conciencia alguno. Ahora es su vida la que es quitada, es la vida de los suyos la que es quitada. Por tanto, cosechó lo que sembró. Sembró el mal y cosechó el mal. Dios hizo que Saúl tuviese un legado, honor y recuerdo maldito. El legado final de Saúl fue el de una gran derrota, el de una gran pérdida humana y el de una gran pérdida de territorio ante los filisteos. En 1 Samuel 31:7 se nos dice que los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Este fue el legado de Saúl: derrota, muerte y pérdida de territorio. Además, el honor de Saúl fue profanado, recibiendo su cadáver un trato vejatorio, el trato que se le solía dar al rival que era odiado y despreciado. En 1 Samuel 31:8 al 10 se nos dice: al siguiente día, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Esto era un trato vejatorio. El recuerdo de Saúl fue el de la celebración que los filisteos hicieron de su derrota y de su muerte. Celebración certificada con el trofeo de sus armas en un templo pagano. Saúl murió como vivió. Vivió sin Dios y murió sin Dios. 1 Samuel 31:8 al 10. Y enviaron mensajes por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot. Los filisteos hicieron una fiesta cuando mataron a Saúl. Cuando derrotaron a Saúl, hicieron una fiesta. Le vejaron, le humillaron en su cadáver, llevaron sus armas al templo del ídolo pagano. Fue para ellos todo un jolgorio. En definitiva, Saúl fue un hombre que sembró vientos y cosechó tempestades, que sembró mal y recibió mal. Pero esto que le sucedió a Saúl podría ser motivo de alegría para algunos que padecían la persecución de parte de Saúl. Podía ser motivo de gozo. Hay personas que creen que es legítimo alegrarse del mal que le sucede al enemigo, al contrario. Pero no es así. Según la Biblia, la palabra de Dios, debemos ser compasivos y misericordiosos con los que reciben el juicio de Dios. Debemos ser compasivos y misericordiosos con nuestros enemigos, y especialmente cuando éstos reciben el juicio de Dios. Algunos de Israel fueron compasivos
con los restos mortales de Saúl. Saúl no tuvo la sepultura digna de un rey, sino la de un criminal maldito. Se nos dice en 1 Samuel 31:10 que colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Esto era la forma en que un criminal terminaba sus días. En Deuteronomio 21:22 se dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero. Los criminales eran colgados en un madero. Así terminó Saúl. Pero los de Jabes, los habitantes de Jabes, estaban agradecidos a Saúl, porque en el pasado les había librado de los amonitas. En 1 Samuel 11, 1, 2 y 9 se dice: Naas, amonita, acampó contra Jabes de Galaad, y dijeron: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas le respondió: con esta condición, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Y Saúl dijo: mañana al calentar el sol seréis librados. Por tanto, los amonitas querían hacer un gran daño a los de Jabes de Galaad, y Saúl les defendió. Por tanto, estaban agradecidos. Al enterarse de lo que le había sucedido a Saúl, de cómo había sido muerto, de que su cuerpo estaba colgado en un muro, se compadecieron de él y de sus hijos, evitándoles la maldición de la ley. En 1 Samuel 31, 11 al 13 se dice que los de Jabes de Galaad aquella noche quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Y en Deuteronomio 21, 23 se dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por tanto, para evitar que la maldición de la ley cayese sobre Saúl y sus hijos, los de Jabes retiraron sus cuerpos y los enterraron antes de que la noche llegase. Esto nos recuerda que Jesús, que murió por nuestros pecados, que tomó sobre sus hombros nuestros pecados para morir por ellos, para pagar por ellos, recibió una muerte vil. Una muerte vil porque eso es lo que merecíamos nosotros. Una muerte vil. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Eso es lo que merecemos las personas por nuestro pecado. Pero Dios, por su grande amor con que nos amó, envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Lo envió para ocupar nuestro lugar en la cruz, en el madero, en el lugar donde mueren los criminales. Allí Jesús recibió el castigo de nuestros pecados. El castigo de nuestros pecados fue sobre él. Dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero también su cuerpo, el cuerpo de Jesús, fue recogido de la cruz para no pasar la noche en ella. En Mateo 27, 57 al 58 y 60 se dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo.
y lo puso en su sepulcro. Por tanto, lo que le sucedió a Saúl nos recuerda algo muy importante a nosotros, y es la obra de nuestro Señor Jesucristo. A él, a Saúl le sucedió por sus pecados, terminó en un madero por sus pecados, pero tuvieron misericordia de él. En el caso de Jesús, murió por nuestros pecados y Dios no permitió que la maldición de la ley recayese sobre su Hijo. En definitiva, se procedió con misericordia con Saúl. También David fue compasivo con Saúl. No solamente los de Jabes de Galaad fueron compasivos con ellos, sino el propio rey David. David fue compasivo con ellos, con Saúl y sus hijos, haciendo una endecha positiva para que Israel tuviese un buen recuerdo de ellos. Una endecha es un escrito en verso, un escrito de lamento triste para ser cantado y recordado. En 2 Samuel 1:17 al 18 se nos dice: endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía ser enseñada a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Hizo una endecha para dejar un buen recuerdo de Saúl y de sus hijos. Nunca el pecado ajeno, esto es lo que nos enseña lo que hizo David, nunca el pecado ajeno, aun contra nosotros, debe despertar malos sentimientos. Nunca, nunca. Las malas noticias propias no deben ser dadas a quienes se alegran de nuestro mal. A veces decimos a las personas que estamos enfermos o que tenemos algún tipo de problema, y algunos pueden alegrarse de lo que nos pasa. Si alguno se alegra de lo que nos pasa, del mal que nos pasa, es porque tienen enemistad contra nosotros. Por lo general son los enemigos, los malos y enemigos, quienes se alegran del mal ajeno. Por eso en 2 Samuel 1:20 se dice: no lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Aquí en estas palabras se habla de no publicar la muerte de Saúl, la forma en que murió Saúl, para que los malos y enemigos de Saúl no tuviesen motivo de alegría. No debemos alegrarnos nunca del mal ajeno, ni aun de nuestros enemigos. Quienes se alegran del mal del rival o del enemigo o de quien nos aborrece, no será bendecido por Dios. No te olvides, nunca debes alegrarte del mal de nadie, ni de tu peor enemigo. 2 Samuel 1:21. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Estas palabras de lamento por parte de David nos muestra que él se encontraba en unos sentimientos totalmente opuestos a la alegría, al gozo por la muerte del enemigo. Él lamentaba la pérdida, él lamentaba la muerte de Saúl y de sus hijos. Un justo no se alegra del mal ajeno. Porque más allá de la conducta que tuvo Saúl, mala en muchos aspectos, pues habían cosas positivas en la vida de Saúl. No todo fue malo. Eso pasa con todas las personas. No todas las personas que hacen cosas malas hacen todas las cosas mal.
harán algunas cosas mal, pero posiblemente hagan otras cosas bien. Más allá de la conducta de Saúl hacia David, que fue claramente negativa y mala, Saúl tuvo conductas buenas y positivas hacia otras personas. Por ejemplo, hemos visto antes que libró de la muerte a los de Jabes de Galaad. También Saúl fue un hombre guerrero, un valiente guerrero, que con sus hijos lucharon para defender al pueblo de Israel. Por eso en 2 Samuel 1, 19, 22 y 27 dice David: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Esto es una cuestión de honestidad. Hay personas que en su odio no son capaces de apreciar ninguna cosa buena en sus enemigos o rivales. Y una persona puede ser digna de ser considerada enemiga porque hace cosas malas, pero eso no quita que no tenga aspectos buenos en su vida. Esto es lo que hace David en su endecha. Reconoce la parte positiva de Saúl y de sus hijos. No necesariamente cuando nos enteramos de la muerte de nuestros enemigos o de aquellos que nos aborrecen, tenemos que hablar de las cosas malas que hicieron. Podemos hablar de lo positivo que había en esas personas. A lo mejor nos aborrecían por alguna causa, pero quizás eran buenos padres, buenos esposos, buenos trabajadores. No necesariamente tenemos que recordar en el momento del fallecimiento del que nos aborrecía la parte mala o negativa de su vida. No necesariamente. Como una forma de venganza, como una forma de alegría soterrada, encubierta. Porque a pesar de sus defectos, Saúl amaba y era amado por personas cercanas a él. En 2 Samuel 1:23 al 24 se nos dice que Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida y en su muerte, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata y adornaba vuestras ropas con oro. Por tanto, no todo es malo en la vida de las personas, aún de nuestros enemigos. Seguramente se podría hablar bien de cosas buenas que hicieron. Por tanto, Saúl fue enemigo de David, claramente, pero no lo fue de otras personas. Y fue un hombre malo con David, pero no lo fue con otras personas. Y esto es lo que recuerda en su endecha David. Y sobre todo David destaca que Jonatán, hijo de Saúl, fue un verdadero y fiel amigo en el Señor. Segundo de Samuel 1:25 al 26. Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío. Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Jonatán fue un amigo fiel, un amigo muy, muy perseverante en su amistad, en su afecto, en su ayuda, en su comprensión. Y David lo recoge en su endecha. David fue compasivo con Saúl y con sus hijos cuando se enteró de su muerte. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la actitud compasiva ante el juicio de Dios. Dios juzgó a Saúl y le dio la debida retribución que merecía su pecado. Dios hizo que Saúl cosechase
las mismas cosas que había sembrado. Dios hizo que Saúl tuviese un legado, honor y recuerdo maldito. Saúl murió como vivió. Vivió sin Dios y murió sin Dios. Pero debemos ser compasivos y misericordiosos con los que reciben el juicio de Dios. Algunos de Israel fueron compasivos con los restos mortales de Saúl, como los de Jabes de Galaad, y David fue compasivo con Saúl y con sus hijos, haciendo una endecha, una canción poética, positiva, para que Israel no tuviese el peor recuerdo de ellos, sino el recuerdo de los aspectos positivos que estuvieron en sus vidas. En Job 19:21 se dice: tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Que Dios nos ayude a ser siempre compasivos y misericordiosos, y también con nuestros enemigos, con nuestros aborrecedores, si les acontece algo malo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos recuerda la actitud que tenemos que tener siempre en nuestras vidas, de amor, de misericordia, de compasión, de benignidad, con todas las personas, aun con nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, a mostrar al mundo que te conocemos con nuestras obras. Tú eres un Dios de amor, que por amor nos salvaste, para que también nosotros, por amor, viviésemos con misericordia con los demás. Señor, gracias por tu amor. Danos de ese amor para mostrarlo a los demás siempre. Gracias, Señor, también por tu ayuda fiel, por la ayuda que sigues dando a los enfermos, por la sanidad, por la recuperación. Bendito seas, Señor. Ayúdanos a confiar siempre en ti, a confiar y creer que tú eres el Dios que da todo lo bueno, que todo lo bueno desciende de lo alto de ti. Ayúdanos, Señor, a darte a ti siempre las gracias, la gloria y la honra. Te pedimos también, Señor, por aquellos hermanos que tienen problemas de otro tipo, como Moisés, Eleazar, Taré, para que les ayudes, Señor. Y también por aquellos que tienen pendientes pruebas médicas u operaciones. Sé con ellos, Señor. También te pedimos por los que están de viaje, para que los traigas con bien, les libres del mal y del maligno. Y por todos, Señor. Líbranos, Señor, de conflictos, de discordias, de problemas. Danos paz y armonía siempre, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.